En las sombras de la fama y la fortuna hay una historia que no se ha contado completamente. Manolo Muñoz, un nombre sinónimo de la edad dorada del rock latino y los boleros, fue un hombre cuya voz resonó con millones, pero cuya vida personal estuvo lejos de la mirada pública. Detrás de las luces del escenario y los éxitos que encabezaban las listas de popularidad, se encontraba una historia turbulenta de amor, dolor y las presiones de la fama. Llamarada, llama que arde, llama que quema. Estas palabras de una de sus canciones más icónicas reflejan la intensidad de su mundo interior, un mundo desgarrado entre la pasión y la destrucción. Pero lo que el mundo no sabía era el verdadero costo de esa fama. Al explorar las profundidades de la vida de Manolo Muñoz, descubrimos las luchas no contadas, el dolor detrás de la música y las batallas personales que llevaron a un final trágico. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia detrás del hombre que cautivó a millones? Dale like, suscríbete para más y acompáñanos mientras revelamos todo lo que no te contaron sobre la triste historia de Manolo Muñoz. En el corazón de La Barca, Jalisco, un pequeño pueblo que resuena con el ritmo de la tradición mexicana, nació una leyenda. Manolo Muñoz, una de las voces más icónicas de la historia de la música mexicana, vio la luz por primera vez en 1941. Pero antes de la fama, antes de que su poderosa voz llenara arenas y corazones en todo el mundo, hubo una vida marcada por dificultades, sacrificios y determinación. Manolo nació en una familia humilde y trabajadora, plenamente consciente de las luchas que acompañaban su estatus económico. Desde que pudo caminar, la vida le exigió que ayudara. El joven no disfrutó del lujo de una infancia sin preocupaciones. En su lugar, se convirtió en un mandadero, corriendo de un lado a otro para ayudar a mantener a su familia. Sus primeros años los pasó bajo la dura realidad de un pueblo donde las oportunidades eran escasas, pero nunca se quejó. Su vida se construyó sobre la tenacidad, trabajando largas horas, día tras día, con la esperanza de que algún día las cosas fueran diferentes. La barbería se convirtió en su segunda casa. Como asistente del barbero local, Manolo aprendió mucho más que a cortar el cabello. Absorbió las lecciones silenciosas que surgían al escuchar las historias de los habitantes del pueblo, sus alegrías, sus arrepentimientos, sus sueños. El pequeño espejo en la barbería reflejaba más que su rostro. Reflejaba su viaje interior, su deseo no expresado de superar las circunstancias que habían definido su mundo. Sin embargo, la música fue la verdadera escapatoria para Manolo. Fue en los ritmos de mariachi y boleros donde encontró su voz, no solo en el sentido literal, sino como una fuente de identidad y propósito. Sin embargo, el camino para convertirse en cantante profesional no estuvo pavimentado con oro ni con fáciles oportunidades. El talento de Manolo era crudo, perfeccionado a través de largas noches, cantando en reuniones locales y pequeños eventos donde el foco de atención era solo un sueño lejano. Con cada nota que cantaba, enfrentaba el rechazo y la duda, pero el fuego en su corazón nunca se apagó. Siguió cantando, siguió adelante, impulsado por la creencia de que la música podía cambiar su vida. Los años de trabajo arduo y persistencia finalmente dieron sus frutos. Un rendimiento tras otro, ganó el respeto de sus compañeros, abriéndose lentamente un espacio para sí mismo en el competitivo mundo de la música mexicana. A principios de los 60 en México, fue una época de música cargada de cambios. El aire estaba lleno de rock and roll, ritmos latinos, y un sonido que se estaba moldeando en algo completamente nuevo. Fue durante este tiempo cuando un joven Manolo Muñoz, aún buscando su lugar en el mundo, pisaría el escenario y comenzaría a trazar un camino que lo llevaría a la fama. Pero este no fue un viaje en solitario, al menos no al principio. Todo comenzó con el grupo Los Gibson Boys, una banda que no solo marcaría la carrera temprana de Manolo, sino que también lo presentaría al mundo. En una época en que el rock and roll dominaba el mundo,
Los Gibson Boys emergieron como una de las bandas mexicanas que aportaron una mezcla única de sabor latino al género. Con sus ritmos contagiosos y melodías pegajosas, se convirtieron en un pilar en la escena musical. Para Manolo, esto fue el comienzo de algo transformador. Al principio, solo era una voz más en la multitud, pero pronto su talento comenzó a brillar. Su voz poderosa y distintiva se convirtió en el corazón del grupo, impulsando éxitos como El Acapulco Rock y La Plaga. Estas canciones fueron más que melodías, fueron himnos que resonaron profundamente con la juventud mexicana. La fusión del rock and roll con la influencia latina fue innovadora, y la voz de Manolo, llena de vida y energía, se convirtió en un elemento definitorio del éxito de la banda. La música del grupo habló a toda una generación, capturando el espíritu de rebelión, libertad y la alegría de vivir el momento. A pesar del creciente éxito de la banda, siempre había algo que agitaba a Manolo por dentro. Una voz callada le decía que estaba destinado a algo más. Aunque los Gibson Boys fue el trampolín, nunca fue el objetivo final. Las aspiraciones de Manolo comenzaron a cambiar. Anhelaba expresarse de maneras que los confines de un grupo no podían permitirle. Su creatividad, su individualidad, estaba a punto de explotar, esperando ser liberada. La presión de lanzarse como solista se hizo más fuerte en su mente con cada día que pasaba. Dejar un grupo exitoso fue una jugada arriesgada, una decisión de la que muchos huirían. El miedo al fracaso, la posibilidad de perderlo todo, podría haberlo frenado. Pero para Manolo, el deseo de encontrar su propia voz era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Sabía en lo más profundo de su ser que si no daba el salto, lo lamentaría por siempre. Y así, en un momento de reflexión silenciosa, Manolo Muñoz tomó la valiente decisión de alejarse de los Gibson Boys y seguir su carrera en solitario. No fue una transición fácil. La industria de la música es un mundo difícil, y el cambio de ser parte de una banda a ser un artista solista trae consigo su propio conjunto de desafíos. Pero Manolo los enfrentó de frente. Se lanzó a su trabajo en solitario con una pasión que igualaba el fuego en su corazón. Y el resultado fue nada menos que explosivo. Sus primeros éxitos en solitario fueron una explosión de energía, vitalidad y encanto latino. La Pera Madura, Ay Preciosa y Dale Dale rápidamente se convirtieron en favoritos del público. Estas canciones mostraron la capacidad de Manolo para no solo ofrecer melodías pegajosas, sino también profundidad emocional en su música. Ya no era solo una voz en un grupo, ahora era el corazón de su propio sonido. Con cada nota, vertía su alma en las canciones, creando música que resonaba profundamente con sus oyentes. La gente no solo escuchaba a Manolo, lo sentían. Su voz se había convertido en un símbolo de esperanza, energía y la implacable búsqueda de los sueños. Pero fue el lanzamiento de Speedy González lo que realmente marcó el punto de inflexión en la carrera de Manolo. Esta canción, originalmente popularizada por otros artistas, fue dada un giro fresco por Manolo, quien le infundió su propio estilo único. Dio vida al personaje de Speedy González de una manera que nunca se había hecho antes. La melodía pegajosa, junto con las vocales distintivas de Manolo, la convirtieron en una pista inolvidable que se convirtió en un fenómeno cultural. No fue solo un éxito, fue un momento definitorio en la carrera en solitario de Manolo, un momento que solidificó su lugar en los corazones de los fans y en los anales de la historia de la música. A medida que la carrera de Manolo florecía, su transformación de miembro de un grupo a artista solista no solo fue sobre evolución musical, fue sobre encontrar su identidad. El hombre que alguna vez estuvo detrás de un micrófono como parte de los Gibson Boys, ahora estaba solo, con su propio sonido, su propia voz y su propia identidad. Manolo Muñoz no era solo un cantante, era un artista con algo que decir, alguien que no temía correr riesgos, alejarse de lo cómodo y crear música profundamente personal.
A finales de los 60, la carrera de Manolo Muñoz dio un giro emocionante. Ya no solo hacía olas en la industria de la música, ahora se adentraba en el mundo del cine. Con su carisma, su voz y su indiscutible presencia en el escenario, era solo cuestión de tiempo antes de que la pantalla grande lo llamara. Y así, en un torbellino de oportunidades, Manolo se encontró protagonizando varias películas icónicas que cimentarían aún más su lugar en los corazones del público mexicano. Uno de sus primeros papeles importantes en el cine fue en Mi alma por un amor, una película que lo reunió con dos de los nombres más grandes de la industria del entretenimiento mexicano, Enrique Guzmán y Angélica María. La película contaba la historia de amor, pasión y las luchas de la juventud, temas que resonaron profundamente con el público. El papel de Manolo era el de un joven arrastrado por el torbellino del amor, y su actuación fue tan viva y cautivadora como su música. La película fue un éxito, y la estrella de Manolo continuó ascendiendo. Poco después, Manolo se unió a otro grupo de artistas populares en la película La juventud se imperio, donde protagonizó junto a César Costa, Enrique Guzmán y otras figuras queridas. Esta película, al igual que las otras, fue una celebración de la juventud, la energía y el espíritu rebelde de la época. La vibra alegre de la película se reflejó en las actuaciones, y el encanto de Manolo en pantalla reflejaba el mismo encanto que mostraba en sus presentaciones musicales. La colaboración entre estos artistas no se limitó solo a la pantalla. Muchos de ellos, incluido Manolo, interpretaron las animadas canciones La pera madura y Speedy González en la película, estrechando aún más sus dos mundos, el de la música y el cine. Luego vino El bracero del año, una película que vio a Manolo unirse al legendario Eulalio González, conocido como Piporro. La película, que se centraba en la vida de los trabajadores migrantes en los Estados Unidos, fue una mezcla impactante de drama y comedia, y nuevamente la actuación de Manolo destacó. Pero lo que realmente hizo memorable esta película fue la música. Manolo, junto con sus compañeros de reparto, interpretó tanto La pera madura como Speedy González, consolidando estas canciones como pilares culturales que se cantarían durante décadas. Estos temas no solo fueron éxitos, fueron himnos de la época, canciones que encarnaban la energía y el espíritu de los años 60. Pero la carrera cinematográfica de Manolo no terminó allí. Continuó trabajando junto a otras figuras prominentes del mundo del entretenimiento mexicano. Una de esas colaboraciones fue con nada menos que el legendario Javier Solís. Juntos cantaron Ay Preciosa, una canción que mostró sus voces en perfecta armonía. La película Vivir de Sueños también reunió a Manolo con Angélica María, Enrique Guzmán y David Reynoso. Una vez más, Manolo estuvo en el centro de una película que capturó la magia de la juventud, los sueños y el amor. Cada una de estas películas no fue solo otro proyecto, fueron una oportunidad para que Manolo se conectara con su audiencia de una manera nueva, a través del poder de contar historias, a través de la magia del cine. Pero mientras Manolo se convertía en una cara familiar en la pantalla grande, su corazón y alma seguían profundamente arraigados en la música. No solo actuaba, seguía creando música que resonaba con sus seguidores. Con los años, produciría más de 30 álbumes, cada uno mostrando su increíble talento y su capacidad para adaptarse a los tiempos. Ya fuera con los pegajosos ritmos de La pera madura o el atractivo atemporal de Ay Preciosa, la voz de Manolo era una presencia constante en las vidas de sus oyentes. La década de 1970 marcó otro punto de inflexión en la carrera de Manolo Muñoz, un tiempo en el que el mundo finalmente llegaría a entender la magnitud de su arte. Para entonces, Manolo ya no era solo el vivaz cantante de rock and roll de los 60, se había convertido en una potencia musical capaz de cautivar a las audiencias con su voz única y estilo versátil.
Y fue durante esta década que produjo la canción que se convertiría en el mayor éxito de su vida, Llamarada. Llamarada no fue solo otra canción. Fue una explosión de sonido, emoción y energía. Desde el momento en que las primeras notas sonaron, quedó claro que la magnífica voz de Manolo era algo extraordinario. Su estilo, distinto, ardiente y lleno de pasión, fue el ajuste perfecto para esta canción, que rápidamente se convirtió en una sensación nacional. La canción se apoderó de las ondas radiales y lo estableció como una fuerza a tener en cuenta en la escena musical mexicana. Y así, Manolo Muñoz se ganó el título de Mr. Llamarada, un nombre que lo acompañaría por el resto de su carrera. Pero Llamarada fue solo el comienzo. La cadena de éxitos de Manolo siguió creciendo mientras exploraba nuevos paisajes musicales y capturaba los corazones de los fanáticos en todo México. Canciones como En un rincón del alma y Pesares mostraron su capacidad para evocar una profunda emoción a través de su canto. Estos temas no solo eran éxitos superficiales de la música pop, eran canciones que trascendían la superficie de la música latina, llenas de nostalgia y pasión. Cada nota fue entregada con precisión, su voz se elevaba con el equilibrio perfecto de ternura y fuerza. Sin embargo, fue Noche, no te vayas, la que se convertiría en uno de sus temas más emblemáticos, un clásico atemporal que aún resuena en los corazones de sus fanáticos hoy en día. Esta balada fue un ejemplo perfecto de su destreza vocal y profundidad emocional. Con Noche, no te vayas, Manolo capturó la esencia del anhelo romántico, dejando claro que no solo era un cantante, era un narrador de historias, tejiendo relatos de amor y pérdida con cada letra. El éxito de esta canción consolidó aún más su lugar como una de las voces más queridas de México. A medida que pasaban los años, la carrera de Manolo Muñoz continuó evolucionando, no solo como cantante, sino también como compositor y productor. Su influencia en la música latina fue indiscutible, con su inconfundible voz llevando el peso emocional de sus canciones y los corazones de sus oyentes. Pero más allá de sus poderosas vocales, Manolo también fue un creador. Escribió varias canciones, poniendo su alma en su música, cimentando aún más su legado como un verdadero artista. Uno de los momentos culminantes de sus últimos años fue la producción de un álbum en vivo, capturando la energía y la magia de sus presentaciones. Fue un testamento a su popularidad perdurable y la profunda conexión que tenía con su audiencia. Sus shows en vivo siempre fueron electrizantes, llenos de la misma pasión que marcó su carrera inicial. El álbum en vivo dio a sus fanáticos la oportunidad de experimentar esa energía una vez más, un recordatorio poderoso de por qué era tan querido. Pero el cambio de milenio marcó un capítulo agridulce en la historia de Manolo. En octubre de 2000, cuando el mundo estaba a punto de entrar en una nueva era, Manolo Muñoz lanzó su último álbum, En busca del amor. Fue un proyecto que había tomado tiempo, esfuerzo y corazón para completar. En este álbum, volvió a visitar su icónico éxito Llamarada, recordando a sus fanáticos la canción que lo había convertido en un nombre familiar. Pero también incluyó una canción especial, Compréndela, escrita por el renombrado compositor Martín Urieta, una hermosa balada que reflejaba la profundidad de su viaje musical. Su última presentación fue histórica. En un programa matutino llamado Hoy, Manolo subió al escenario junto al músico Coque Muñiz, y juntos interpretaron una mezcla de sus mayores éxitos, poniendo al público de pie en señal de apreciación. Su voz, aunque envejecida, aún llevaba el mismo poder y emoción que había definido su carrera. Durante la actuación, presentó orgulloso En busca del amor, hablando apasionadamente sobre su nuevo trabajo y su inquebrantable compromiso con las presentaciones en vivo. Manolo era conocido por estar ferozmente en contra de las presentaciones playback
Quería que sus fanáticos escucharan la versión real y auténtica de su música, no una grabación pregrabada. Su autenticidad fue parte de lo que lo hizo tan querido. En otra entrevista, compartió que cuando no estaba cantando o componiendo, Manolo disfrutaba de otros pasatiempos, que incluían pintar, pescar y coleccionar autos, aficiones que le daban una sensación de paz lejos de los focos. Estas eran las cosas que le traían alegría en los momentos más tranquilos, cuando la música se detenía y él podía simplemente ser él mismo. Manolo Muñoz, la legendaria voz de la música latina, es ampliamente recordado por sus poderosas canciones y su carismática presencia en el escenario. Su muerte, el 29 de octubre de 2000, conmocionó al mundo y se informó oficialmente que falleció de un derrame cerebral después de una batalla de 6 días en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Esta es la versión de los hechos que la mayoría del público aceptó, pero, como ocurre con muchas historias de celebridades, la verdad fue mucho más complicada y, trágicamente, mucho más oscura. Detrás de los titulares, existía una lucha profundamente personal que eventualmente llevaría a un enfrentamiento violento y una secuencia trágica de eventos. El hombre que había cautivado al público con su voz y encanto, en su vida privada, lidiaba con una agitación que pocos podrían haber imaginado. Mientras su carrera musical estaba marcada por el triunfo, su vida personal estuvo marcada por el conflicto, que finalmente culminó en un devastador incidente que cambiaría para siempre el curso de su vida. De hecho, la historia oficial sobre la muerte de Manolo, su fallecimiento debido a un derrame cerebral, era solo una parte de la verdad. Lo que muchos no sabían, y lo que pocos se dieron cuenta en ese momento, era que las complicaciones de salud que llevaron a su muerte estaban estrechamente relacionadas con un evento violento ocurrido años antes, un incidente que casi le cuesta la vida. Esta fue la verdad que se revelaría solo décadas después, un capítulo doloroso en la vida de Manolo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Los hechos que llevaron a esta tragedia ocurrieron el 26 de noviembre de 1976, casi 24 años antes de su muerte. Esa mañana, Manolo Muñoz, la estrella de rock and roll, estaba en casa preparándose para una presentación en Veracruz. Parecía un día como cualquier otro, pero detrás de las puertas de su casa, en el barrio Prado Coapa, una discusión entre Manolo y su esposa, Angélica Ayuso Espinosa, pronto se descontroló. Su desacuerdo, alimentado por el alcohol y la agitación emocional, escaló rápidamente. Manolo, bajo los efectos del alcohol, se volvió físicamente agresivo y en el calor del momento comenzó a golpear a su esposa con un arma de fuego. La situación se tornó violenta y peligrosa para la vida de Angélica, quien temía por su seguridad. En un acto de desesperación, logró arrebatarle el arma, pero en el caos del momento, un disparo resonó. A las 9:12 de la mañana, los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar. Lo que encontraron fue devastador. Manolo había sido baleado en el pecho y su esposa quedó herida, con el rostro ensangrentado. Los 2 hijos pequeños de la pareja estaban en la escena, llorando impotentes mientras presenciaban el horror. Fue una imagen impactante y trágica que permanecería en la mente de todos los que se enteraron de ella. ¿Qué fue lo que realmente llevó a este enfrentamiento violento? La verdad salió lentamente, y después del incidente se revelaron los testimonios tanto de Manolo como de Angélica. Según Angélica, el ataque fue un desesperado acto de defensa propia. Ella afirmó que Manolo, en una furia borracha, la había golpeado en la cabeza con un arma. Temiendo por su vida, intentó defenderse y en la lucha el arma se disparó, hiriendo a Manolo en el pecho. Mientras él caía, ella pidió ayuda, desesperada por salvarlo. Pero el incidente planteó más preguntas que respuestas. ¿Realmente fue un simple acto de defensa propia o había algo más en la historia?
El público, así como las autoridades, se quedaron preguntándose si el disparo fue un accidente o algo más deliberado. Con ambos testimonios expuestos, el público luchaba por entender lo que había ocurrido detrás de las puertas cerradas de la casa de los Muñoz. Su matrimonio con Angélica Ayuso, una mujer con quien compartió un vínculo tumultuoso y doloroso, estuvo lejos del cuento de hadas que uno podría esperar de una famosa estrella de rock y su esposa. En una entrevista reveladora, la propia Angélica describió el matrimonio como un tormento, un torbellino de amor y odio que parecía dominar sus vidas. Hay mañanas en las que él está repulsado por todo a su alrededor, pero por otro lado, hay momentos en los que se inspira y ama la vida, confesó, destacando las contradicciones que marcaban el carácter de Manolo. Es casi imposible no pensar en el viejo dicho, de odio a amor, solo hay un paso. Pero en este caso, la distancia entre esas emociones estaba lejos del ideal romántico. Su relación, intensa y volátil, estuvo marcada por cambios emocionales constantes y momentos explosivos. Mientras que en ocasiones Manolo mostraba ternura, había otros momentos en los que la ira y la violencia lo consumían, mientras luchaba con sus demonios internos. Un incidente en particular cambiaría para siempre la trayectoria de su relación, y en muchos aspectos, presagiaba el camino más oscuro que tomaría la vida de Manolo. Todo comenzó la mañana del 26 de noviembre de 1976, cuando una discusión entre los dos escaló violentamente. Angélica, al haber sido empujada al límite, trató de defenderse cuando Manolo, bajo los efectos del alcohol, sacó un arma y la golpeó. El incidente fue catastrófico, resultando en que Manolo fuera baleado en el pecho. A pesar de las graves heridas que sufrió, Manolo, en medio del caos, continuó expresando preocupación por su esposa. Según un informe de alarma, mientras lo trasladaban en la ambulancia, Manolo le dijo a los paramédicos que la discusión había comenzado porque él había llegado tarde a casa. La verdad, sin embargo, era mucho más complicada. Aunque en su entrevista, Manolo admitiría haber estado enojado y agredir físicamente a su esposa con el arma, también mostró arrepentimiento a medida que la situación se descontrolaba. «Me enojé», dijo, reconociendo su responsabilidad en el acto violento. «Pero en cuanto la vi rodando por el suelo, casi inconsciente, me arrepentí y traté de dispararme en el pecho. Sin embargo, su intento de suicidio no tuvo éxito. Los médicos confirmaron más tarde que Manolo había sido el que apretó el gatillo y el disparo fue un acto de violencia provocado por una rabia emocional y alimentada por el alcohol. Pero también había algo trágicamente humano en su respuesta. Atrapado en lo más profundo de la culpa, quería terminar con su vida como resultado de la destrucción que había causado. El incidente no fue un momento aislado. Las tendencias violentas de Manolo no eran desconocidas. En 1962 estuvo involucrado en otro altercado violento, esta vez con una fotógrafa llamada Marta Robles Gutiérrez. Manolo pagó una fianza de 25,000 pesos después de ser acusado de golpearla, lo que subrayó aún más un patrón de comportamiento violento que parecía acompañarlo a lo largo de su vida. Además, sus problemas con el alcohol eran bien conocidos. Manolo era visto regularmente bebiendo, a menudo hasta el punto de la intoxicación. Era un hábito destructivo que solo añadía inestabilidad a su vida personal, haciendo cada vez más difícil para él mantener el control de sus emociones y acciones. En muchas ocasiones, regresaba a casa después de beber, con la mente nublada y su juicio deteriorado. A pesar de las graves heridas que sufrió ese día, Manolo Muñoz sobrevivió. Después de ser trasladado al hospital, pasó varios días siendo tratado por hemorragias entre sus pulmones, hígado y riñones. El equipo médico trabajó incansablemente para estabilizarlo, y después de 3 días, finalmente, fue dado de alta, aunque el camino hacia su recuperación fue largo y difícil.
Sin embargo, incluso después de este roce con la muerte, Manolo vivió otros 24 años, llevando las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de ese día fatídico. Pero, en octubre de 2000, después de años viviendo con las secuelas de su pasado problemático, Manolo Muñoz falleció de un derrame cerebral. Fue un final tranquilo para una vida que estuvo llena tanto de brillantez como de caos. Manolo fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, rodeado de fanáticos, familiares y amigos que lo conocieron tanto como un genio musical como un hombre profundamente imperfecto. Manolo Muñoz dejó hijos, Maximiliano, Cintia y Martín, quienes continúan llevando su legado. Su hijo, Martín, seguiría los pasos de su padre como cantante, actor y compositor, asegurando que el nombre de los Muñoz viviera en la industria del entretenimiento. La vida de Manolo Muñoz fue una marcada por contradicciones. Un artista extraordinario cuyos problemas personales fueron tan públicos como su talento. La verdad detrás de su muerte, que una vez estuvo envuelta en misterio, es un recordatorio conmovedor de la complejidad de la fama y las batallas ocultas que muchos enfrentan detrás de las puertas cerradas. A pesar de la oscuridad que empañó su vida personal, su música y su contribución al rock and roll latino seguirán resonando a través de los tiempos. Al cerrar el telón de la vida de Manolo Muñoz, nos quedamos con más que solo su música. Su historia es un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes llevan sombras dentro de sí, y a veces el precio de la fama es más alto de lo que jamás podríamos imaginar. La voz de Manolo vivirá, pero su viaje nos recuerda mirar más allá de la superficie y comprender las complejidades detrás de cada persona que admiramos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Alguna vez conoceremos toda la historia de nuestros ídolos? Si encontraste esta historia tan poderosa como nosotros, dale al botón de me gusta. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias no contadas del mundo de la música y el entretenimiento. Hasta la próxima. Recuerda, toda historia tiene una verdad más profunda esperando ser descubierta.